inicio a la grabación. Bueno, que siempre estén enterados, ¿verdad? Que se sigue grabando. Ajá. Este, bueno, en primer lugar, ¿cómo han estado? ¿Verdad? Esperemos que bien, que de salud, ¿verdad? Sobre todo, estemos muy bien. Ajá, eso nos, nos alegra si así es, ¿verdad? Sin embargo, si saben de alguien que se le ha complicado un poco, pues familiares o algo así, es bueno pues darle ánimo, ¿verdad? Compañeros, compañeras, que no desistan, ¿verdad? Problemas siempre se tienen, entonces ojalá que no sea ninguno de ustedes, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes quiere dirigirse hacia los demás compañeros, un saludo, ¿verdad? Muy fraterno, pues lo puede hacer en este momento. Hay conectados 7, ¿verdad? Perdón, 6. Sí, conmigo seríamos 7. Esperemos pues que los demás se conecten. Son aproximadamente, bueno, de 11 a 12 los que han estado más activos. Ajá, esperemos que en esta tutoría pues andemos el mismo promedio, ¿verdad? Eh, no sé si cedemos el espacio, si alguien quiere eh, dirigirse a los demás. Siempre un saludo, ¿verdad? Eso puede ser. Eh, Tiene el micrófono ahí listo, pues lo puede hacer. No, bueno, pues no, no se quieren saludar, pues me imagino que lo han hecho en otro espacio y que bueno, pues este, no dejé de preocuparme porque les he compartido algunos mensajes ahí, sobre todo para una jornada que vi el día de ayer y bueno, al no ver que respondían, dije yo qué estará pasando, ¿verdad? Ajá, pero me imagino que han estado muy afanados, muy atareados y atareadas, trabajando, ¿verdad? En sus tareas y en el poco tiempo que les ha de quedar, pues después de sus jornadas laborales. eh, Se entiende eso, pues. Sin embargo, el espacio está, pues, el grupo, ¿verdad? De WhatsApp, ajá, para poder interactuar, pues, sobre todo comunicarnos de manera ágil, ¿verdad? Así es que la invitación siempre está. Estamos por iniciar la última tutoría oficial, ¿verdad? La número 6. Y bueno, ya casi para concluir este ciclo. Ajá, es poco y mucho a la vez porque es una tarea muy importante la que están trabajando y que vale el 25%, ¿verdad? Entonces hay que apostarle, hay que meterle mucho pensamiento, mucho análisis, ¿verdad? A ese producto que van a entregar porque es un producto. Ya todo proceso de investigación, al entregar ya un informe de dicha investigación, se convierte en un producto, ¿verdad? Le llaman en las consultorías en un entregable, ¿verdad? Así es que esperamos pues que en primer lugar sea del agrado de ustedes toda la información que están plasmando en ella, que ustedes se sientan muy contentos, contentas, vea, autorrealizados de alguna forma con ese documento que están redactando, ¿verdad? Eso así debe verse en primer lugar. En segundo lugar, pues sí, porque están cumpliendo ustedes un requerimiento, están cumpliendo una exigencia de carácter académica, ¿verdad? Que les ayudará pues para obtener un buen promedio, ¿verdad? En su calificación. Y obviamente, no menos importante, es que si están ustedes han investigado sobre un problema, es porque están interesados en que se le encuentre alguna alternativa, en una respuesta a que ese problema se cambie, se transforme, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a servir? Me imagino, pues, con toda certeza lo digo, a la municipalidad, si es que lo hicieron en ese contexto, al centro educativo, ¿verdad? O a la comunidad misma, donde lo hayan hecho, ¿verdad? Entonces,
Eso hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? De cara pues a que ese documentito les quede de no más de 25 páginas, que cualquier tercera persona lo pueda comprender, se motive, guste leerlo, ¿verdad? Y sienta pues de que ha habido un aporte valioso, ajá, en el marco del desarrollo de esta asignatura. Sin duda, lecciones aprendidas habrán para cada uno de ustedes. Y eso es bueno como ponerlo así en evidencia, porque más adelante seguramente van a hacer una investigación mucho más amplia, más profunda, con mayor alcance, ¿verdad? Con otros actores, seguramente que eso va a pasar. Entonces, todas las lecciones aprendidas de hoy, pues les va a servir para futuras, ¿verdad? Futuras investigaciones. Ajá, entonces, sobre todo las que son de carácter social, educativa, ¿verdad? Que pueden ayudar mucho para los tomadores de decisión, ¿verdad? Así es que, partiendo un poco de esa idea, pues, vamos a dar inicio a la tutoría de hoy, que va a versar fundamentalmente sobre qué debe contener el documento final de este informe de investigación que ustedes están preparando, ¿verdad? Han habido varias preguntas de algunos de ustedes, solo que las han hecho así de forma bilateral. Y qué bueno, pues, qué bueno que las hayan hecho. Los ha hecho reflexionar algunas de las retroalimentaciones que se ha hecho, ¿verdad? Sobre la pertinencia de hacer una investigación relacionada con la especialidad de cada uno, porque eso le facilitaría muchas cosas, ¿verdad? No es por gusto, ¿verdad? No es porque estemos insistiendo por insistir. Algunos lo han expresado, pues mire, entonces debo cambiarlo, entonces la decisión ha sido de cada uno, cada una, si continuar con el tema que ya venía trabajando o si le ha dado un giro, ¿verdad? 180 grados, es decir, cambiarlo desde el inicio todo, o sea, que es una lección aprendida también, ¿verdad? Que no es fácil incursionar en términos de investigación en una temática que yo no tengo mayor dominio o que me va a implicar, me va a exigir indagar más y tiempo es lo que no tengo. O sea, toda esa reflexión es válida y de eso se trata. O sea, no nos interesa a nosotros que entregue al final un documento perfecto, un documento súper, que no está de más decirlo, pues eso es lo ideal. Pero sobre lo que más se desea en el marco del desarrollo de estos aprendizajes es, ¿verdad? Esas experiencias de ustedes, esas vivencias, esos obstáculos que se les ha presentado cuando la gente se les niega a brindar información, a trabajar con ustedes en una pequeña entrevista y cómo lo han superado ustedes. O sea, todo eso es lo que interesa al final, ¿verdad? Entonces, porque no solo interesa un producto, un resultado, interesa también la vivencia del proceso mismo, ¿verdad? Entonces, aunque en resumidas palabras es ambas cosas, un proceso y un resultado, ¿verdad? Entonces, pero estamos a tiempo, porque la fecha de entrega es el 16, ¿verdad? De este mes, y ya estamos ahora a 5. Significa que les quedan 11 días exactamente para concluir, ¿verdad? Con ese documento que tanto les está costando a unos más que a otros, ¿verdad? Eso no hay duda que así es. Hay algunos que se empilan, pues, y sienten que ese es su rollo y que lo sienten sobre ruedas. Pero hay otros que me imagino que sí lo han de ver un poquito difícil, está redactando objetivos, está redactando ítems, preguntas, quiere mucho pensamiento. ¿Cómo redacto una pregunta que me ayude a resolver el objetivo que me he trazado, ¿verdad? O la hipótesis que me han trazado, si fuera cuantitativa, ¿verdad? Entonces, porque todo eso lo hemos abordado incluso en las de repaso, ¿verdad? Que si hay alguna pregunta que no contribuye, no abona nada a los objetivos específicos, mejor la quitamos, ¿verdad?
o que no tiene ninguna relación con la comprobación de la hipótesis, si fuera el otro caso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues yo sé que para algunos esta experiencia pues ha significado, ¿verdad? El estar haciendo todo un análisis y todo un conflicto de carácter cognitivo, ¿verdad? Al cual se han enfrentado cada uno de ustedes. Pero lo mejor de todo es hacerlo con mucha inteligencia y bueno, y controlando también las propias emociones, ¿verdad? Porque sí, y eso pasa, ¿verdad? Es común ver que algunos lo que hacen es mejor dejar a un lado los papeles, ¿verdad? Y ver si más adelante se le ocurre algo diferente. Pero en este caso, pues, como está vinculada método de estudio a distancia con investigación, van muy de la mano y que así se llama la misma asignatura, ¿verdad? Eso no, imagino que no ha pasado en nadie, que lo han visto como parte también, ¿verdad? De su propia metodología de aprendizaje, ser autodidacta. Hay un documento, hay una ruta de aprendizaje que la hemos seguido, hay un material, un libro que nos ofrece una serie de herramientas de fácil comprensión, pero no siempre de fácil construcción y aplicación, ¿verdad? O sea, una cosa es lo que en teoría está, pero otra cosa es con lo que uno ya se topa cuando ya está interactuando con los sujetos de estudio, ¿verdad? Con el objeto de investigación, ¿verdad? Y llámese estudiantes como unidades, ¿verdad? De investigación, llámese docentes, líderes comunales, representantes de la municipalidad, equipos directivos de los centros escolares, ¿verdad? Y una serie de actores con los que ustedes se han apoyado, ¿verdad? Pero eso es lo bonito, pues, esa interacción, ¿verdad? Y con una claridad, pues, de que está haciendo una investigación muy valiosa, ¿verdad? Esa convicción debe de ser la que nos mantiene alineados, pues, ajá, y no tirar la toalla, ¿verdad? Y no decir, ah, bueno, de cualquier manera lo voy a hacer. Alguna nota voy a tener siempre, ¿verdad? Esas actitudes no, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro de que no ha pasado en ninguno de ustedes, ¿verdad? Así es que, si no hay alguna participación de ustedes como previo, pasaríamos entonces a ver un poco la diapositiva. O si la hay, puede dar la señal y le damos el espacio. Ajá. Bueno, ya se han conectado 7, 8 con su servidor, ¿verdad? Significa que vamos bien porque apenas han transcurrido 20 minutos, ¿verdad? Y casi siempre se van incorporando otros más. Por razones laborales, me imagino, no siempre pueden. Eso pasa sobre todo con los grupos de la mañana, ¿verdad? Que después caen los mensajitos al WhatsApp disculpándose por no haberse conectado, pero el trabajo no los permitió, ¿verdad? En este caso, pues favorece porque ya es la jornada de la tarde. Aunque se comprende que algunos de ustedes trabajan el sábado todo el día, como un día normal de trabajo, ¿verdad? Y que se conectan desde su teléfono por ratitos, ¿verdad? Pero no hay problema, o sea, lo importante es que vamos avanzando, ¿verdad? Así que veamos entonces si no hay ninguna participación. Vamos a ver los archivos que tenemos ahí. Así que no hay archivos disponibles. Tiene que haber, aquí están. Esta es la tutoría 6. Aquí estamos. Solo que nos cayó. Sí la ven, ¿verdad? Compañeros, compañeras. Estamos. Bueno, Sí, sí se ve. perfecto. Gracias, compañero Edgar. Muy bien. Entonces, como vean, pues mire, este año va volando, ¿verdad? 5 de junio ya. Estamos llegando a la mera cintura del año, ¿verdad? Ajá, que el 30 de este mes. Ajá, entonces, y de igual manera, pues el ciclo, este ciclo 1, 2021, también estaría llegando a su término. Yo deseo, así de corazón, les digo, de que a todos ustedes
les esté yendo muy bien en distintas asignaturas que llevan. Yo sé que hay asignaturas un poco pesadas, ¿verdad? Pero desde el momento en que usted decidió estudiar la carrera que está, ¿verdad? Es porque tiene, digamos, como los presaberes y tiene la motivación, el interés, que son claves para superar cualquier dificultad en el desarrollo de la misma, ¿verdad? Entonces, pero yo sé que los que trabajan les cambian horarios, turnos, ¿verdad? No es lo mismo como el que estudia a tiempo completo, ¿verdad? Es más, en los ejercicios que el libro nos ofrece, ¿verdad? De Costa Rica, este libro, en los ejemplos que pone son justamente eso, ¿verdad? Estudiar, analizar las horas de estudio, ¿verdad? Los hábitos de estudio, perdón, y comparar de estudiantes que trabajan, que tienen horarios rígidos, con estudiantes que su fuerte es solo estudiar. Y hacer esas comparaciones yo creo que es importante, ¿verdad? Pero como a manera de ejemplo creo que está bien, buen ejemplo, bien aterrizado, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo hace la comparación también? O sea, si el universo es todo el estudiantado de la universidad, pero focalizar esos hábitos de estudio solo en los de primer año, ¿verdad? O sea, todos los que están en ese nivel. Entonces, igual, ¿verdad? ¿Cómo no va segmentando? ¿Cómo va delimitando bien el alcance de la investigación? Esos ejemplos le dan luces, ¿verdad? Aunque el tema que ustedes lleven sea diferente, pero les sirve de insumo, ¿verdad? Para hacer toda esa reflexión. Sí, la unidad 5 es precisamente, ¿verdad?, la que nos ocupará esta tutoría y es el camino al conocimiento científico, ¿verdad? Así se denomina, lo he retomado exactamente como está en la plataforma. Y el objetivo es comprender ese proceso de presentación de resultados de una investigación científica mediante la elaboración del informe de investigación, ¿verdad? Ahí ve, comprender el proceso, ¿verdad?, de presentación de resultados, pero también el proceso del proceso, ¿verdad? Es importante. Ajá, ahí se retoma. Y la idea es un poco discutir esas dudas que hay sobre los contenidos de la unidad 5, vea, el camino al conocimiento científico, la, la originalidad del trabajo y la ética en la escritura y los errores frecuentes en informes de investigación, ¿verdad? Es bueno estar muy en la jugada con todo eso, pues para no caer uno también en errores que otros ya pasaron, pues aprender de ellos, ¿verdad? Aunque equivocarse es bueno muchas veces, es bueno. Ya lo hemos dicho, el error es un recurso también. A veces de los errores se aprende mucho más que solo de los aciertos, porque si solo aciertos tengo, creo que en la vida, me imagino que en la vida así va a ser siempre, y no siempre, ¿verdad? A veces las realidades, las, todas las situaciones adversas que se presentan, ¿verdad? No es fácil encararlas cuando yo estoy acostumbrado a que todo me salga bien. A veces es bueno equivocarse, ¿verdad? Claro, eso no significa que todo el tiempo nos vamos a estar equivocando. No, pero no hay que desvanecernos porque algo no nos salió bien o porque la decisión que tomé no fue la más acertada. La decisión que uno toma está dada, está hecha y hay que afrontarla y asumir consecuencias y aprender de ella. Es lo mejor que puede haber cuando sucede eso, ¿verdad? Claro, lo ideal es que no sucediera, pero bien, ya decíamos, cuántas veces estos científicos hacían esos experimentos miles de veces hasta que al final les resultaba, ¿verdad? El mismo Albert Einstein, híjole, ¿verdad? El punto es ir teorizando, ¿verdad? Es ir documentando todas esas vivencias y experiencias, ¿verdad? Entonces la idea también es la discusión de refuerzo sobre el informe final de investigación que se entregará a más tardar. Estimo el 16 de junio de este año, ¿verdad? A más tardar unos 5 minutos antes de las 12 de la noche. Ajá. Yo
tengo la plena convicción de que ninguno de ustedes espera hasta esa hora crítica. Y la experiencia anterior de las entregas anteriores ha demostrado que incluso algunos de ustedes lo entregan hasta una semana antes. Es más, desde el momento en que se habilita, pues, para que puedan subirla. Y eso es admirable, pues, es muy bueno, buena señal, ¿verdad? Claro, no es que todos, porque para eso hay un tiempo, ¿verdad? Lo importante es no dejar el último minuto. Eso es lo único. De ahí yo quisiera pues que lo entreguen en el tiempo que está, ¿verdad? Establecido. Avances en la elaboración del informe final es lo que vamos a ver un poco ahora. Preguntas y respuestas sobre la estructura del informe final con base a las orientaciones que hay. Pues hay una rúbrica, ¿verdad? Ya establecida que seguramente la han visto ustedes y que saben que se atienen pues a que con base a eso va a ser evaluado su trabajo, lo que están presentando. Ajá, así que eso es importantísimo pues como estar recordándolo, que así es que aquí nadie va a inventar otra cosa más que eso, ¿verdad? Ahora, lo que puede volver un poquito, entre comillas, difícil, digamos, evaluar es dependiendo de la naturaleza de su investigación, del problema que usted decidió, del tema del cual usted ha hecho una sustentación teórica que le va a dar orientación, que le va a dar luces, ¿verdad? En las propuestas, en las alternativas de cómo cambiar ese problema que ha investigado, de cómo transformarlo. El marco teórico le va a dar todas esas luces a usted, ¿verdad? Así es, porque hay autores, hay otras investigaciones que ya hablan de ese tema, que a lo mejor el enfoque, la profundidad ha sido diferente o que solo se ha quedado a nivel más descriptivo, poco interpretativo, y usted dice, no, yo le voy a dar un carácter más interpretativo. Por supuesto que debe hacerlo descriptivo, explicativo, pero su intención va más allá. Y dice, yo voy a buscarle interpretación para que mi propuesta de alternativas de solución, de mis recomendaciones, sean mucho más coherentes, ¿verdad? Y más factibles, ¿verdad? Entonces, mire, qué interesante esa parte, ¿verdad? Entonces, estamos claros que toda estructura de informe final de investigación, ninguno deja de llevar su portada, ¿verdad? Y el formato de portada exactamente el que vienen usando ya ustedes, que lleva ambos logos, el de la Minerva y el de la facultad, ¿verdad? No importa si pone primero el de la Minerva y después de la facultad, porque se han ido intercambiando, no importa, pero aparecen ambos, ¿verdad? Estamos bien. Por supuesto que siempre hay un índice o tabla de contenido, como le llaman. Y a manera de ejemplo, bueno, digo esto el de la portada porque en el libro que estamos utilizando de apoyo, el ejemplo que aparece de Costa Rica, solo aparece el logo de la Universidad a Distancia de allá. Pero es porque es diferente. Aquí no, debe de llevar ambos logos, el de la Minerva y el de la facultad, ¿verdad? Entonces, porque en el caso del índice, yo les digo, ahí tienen de ejemplo el índice que tiene el material ¿verdad? Pues algo así hay que hacerlo. Bien ordenadito, bien punteado. Es más, esta presentación que estamos haciendo ahorita da la pauta de cómo puede ir. Solo falta poner los puntitos ahí, el número de página en el que va. Pero más o menos así es que lo van a retomar ustedes, ¿verdad? Que ese pues de una página, ¿verdad? Es lo más, o media página, ahí dependerá, pero solo es el índice, ahí no se va a poner otra parte más. Luego el resumen, que aunque solo le salgan 15 líneas, ese es su resumen, pero es importantísimo porque hay gente que solo el resumen lee y con eso se hace la idea de qué trata lo demás y el resumen puede despertar la motivación, el interés, la curiosidad o lo que sea por leer todo o por descartarlo. Por lo tanto, en el resumen es importante que usted se faje,
¿verdad? Y que hable sobre por qué está haciendo esta investigación y qué contiene, ¿verdad? Sobre todo. Ajá. ¿Y por qué es importante investigar sobre este problema? Ajá, ¿a quién beneficia? En el resumen puede destacar un poco eso entre las 15 líneas que ahí se le indica, ¿verdad? No omita eso que es fundamental. Ajá, y de igual manera, ¿verdad? Puede decir que en el marco de la asignatura tal, ¿verdad? Y que ha sido una investigación que se ha realizado en 3 meses, o sea, hay que decirlo de entrada también, porque hay gente que le puede despertar interés de eso en tan poco tiempo. Bueno, dime sí, porque es de carácter académico, formativo. Ajá, entonces en el resumen, destacar un poco eso, ¿verdad? Que si bien otros ya han investigado sobre este tema, pero el enfoque que usted le está dando es el que hace la diferencia. O sea, por ahí, pues, redactarlo más o menos. Y eso no es pajística, ¿verdad? Que no lo es, que alguno así lo puede ver. ¿Verdad? Es simplemente es cómo atraer, cómo llamar la atención de un lector, de cualquier persona. Recuérdese que si por ejemplo, lo va a entregar usted a la municipalidad, puede ser que el alcalde vea o quien esté ahí se interese, va a leer el resumen, que es de 15 líneas, ¿verdad? Y pues sí me interesa, ¿no? Bueno, los directores de la escuela igual, o cualquier otra personalidad, pues que con eso que lee se hace una idea y decide si continuar leyendo o no. La introducción, aunque algo de eso lleva, ¿verdad? A diferencia, en este caso, el resumen, usted puede incluso adelantar parte ya de las conclusiones, ¿verdad? Además de destacar un par de líneas sobre el análisis más importante, los hallazgos, ¿verdad? Puede también destacar un poco alguna conclusión y parte de la recomendación. La cuestión es que sirva de gancho, pues. En ese resumen usted debe dejar plasmado eso. En cambio, en la introducción usted no puede adelantarse nada, más simplemente decir qué es lo que contiene el documento. Es la introducción, ¿verdad? Entonces hacer alusión un poco al desarrollo, ¿verdad? Al proceso y al producto. Y ahí se apoya indudablemente de estos mismos contenidos pues que en el índice ha planteado. Ven la introducción, pues ahí se tiene que poner un poco también sobre los tiempos de cuándo inició, cuándo termina, ¿verdad? Ahí en la introducción cabe. Ajá. Y por supuesto hay más elementos, ¿verdad? Ahí se le dice que una página. Yo creo que sí, una introducción de una página o de media página está bien. Lo importante es que no vaya a plasmar otro aspecto más, solo introducción, ¿verdad? Así que eso sí, procure revisar bien, que no lleve errores, ajá, que lleve sus puntuaciones para que facilite la lectura para una tercera persona. No es para que usted como investigador o investigadora lo comprenda, sino que una tercera persona lo comprenda, que estuvo ajena a este tema y que fácilmente diga, ah, esto trata de esto y esto, ¿verdad? Así es que ahí está. El capítulo 1, ¿verdad? Que aquí ya va al desarrollo ya del contenido, que tiene que ver con el planeamiento del problema, que ese sí se le sugiere que lleve de 3 a 4 páginas. ¿Verdad? Ahí yo estoy seguro de que algunos en lo que es la situación problemática se han extendido, ¿verdad? Y no está mal, ¿verdad? Está bien, o sea, es parte, ¿verdad? Y aunque en las demás punteos que van le vayan menos, ¿verdad? Usted sabe que los objetivos a lo mejor no le ocupa la página entera, puede ser que solo media página, pero porque en la situación problemática usted se extendió y llegó hasta casi 3 páginas o 2 y media, no hay problema. Usted ahí puede continuar así quedó a mitad de página, después de 2 páginas y media en situación problemática, inmediata mismo en esa otra mitad de página usted inicia con la formulación del problema, ¿verdad? La justificación, ahí no necesita respetar, es que no puedo hacerlo en la misma página porque me quedó, no, ahí continúa, no se vaya a una página nueva. Licenciado, una Diga, pregunta.
Sí, sobre la situación problemática y la formulación del problema. La sí, diferencia ahí, más que todo, hacer un énfasis en esos dos temas. sí, mire, la situación problemática es así, usted se va a extender más. Y en la formulación del problema es, en otras palabras, así como una pregunta que usted se puede hacer, ¿verdad? Una afirmación que usted puede hacer, ¿verdad? Ahí lo delimita, que puede ser en 3 líneas, la formulación. Pero la situación problemática ya tiene que ver hasta con antecedentes, ¿verdad? Con datos. Ajá, y a la formulación solo más bien el enunciado del problema. El enunciado, ¿verdad? Que es más resumido, o sea, en 2, 3 líneas. Pero en una situación problemática usted se puede extender mucho más. Ajá. En otras palabras, pues la formulación es el enunciado del problema. En otros materiales así lo va a encontrar. Ajá. No sé si se responde a su inquietud. Ajá. En la situación problemática, usted, dependiendo, pues, si es la contaminación ambiental, si usted tiene donde extenderse más eh, y hablar del lugar donde se está haciendo, donde existe ese problema y a quienes afecta, ajá, a quienes afecta más, si a mujeres que a hombres, ¿verdad? Para darle un enfoque de género también, si fuera posible, ajá, o a qué edades afecta más X problema, ¿sí? Desde cuándo existe ese problema, si han habido intentos de resolverlo o no, ¿verdad? Eso, si han sido acciones fallidas, todo eso es la situación problemática, ¿verdad? Ajá, si fuera a nivel de alcaldía, pues mire, han pasado tantos periodos y no ha habido respuesta, ajá, nadie se ha interesado en tal cosa, o sea, no sé, algo que describa la situación, ¿verdad? Propia de donde está identificado el problema, ¿verdad? Porque ahí incluso ustedes como recuerden que el primer paso de una investigación es la observación científica, ¿verdad? Y ustedes han observado todo eso, ¿verdad? No es una simple observación, o sea, eso les da pautas también, ¿verdad? La indiferencia, ahí pueden hablar un poco de las conductas de la gente, los comportamientos de la gente, si fuera el caso de los desechos sólidos, ¿verdad? Ajá, que mucha gente, ustedes saben, pues que sacan la bolsa del saco de basura ya cuando el camión ha pasado, cuando el tren de aseo o lo que pase, ¿verdad? Ajá, no sé, ya por cultura o por qué lo harán, pero hay una serie de comportamientos poco deseables, pues todo eso es parte de la situación problemática, ajá, pero no de la formulación o del enunciado del problema, que ese sí es bien delimitado, ¿verdad? Así como ustedes lo han planteado ya en el plan que han trabajado, en el primer avance que enviaron. Porque esto es, ¿verdad? Prácticamente lo que enviaron en el primer avance. Gran parte de eso es, ¿verdad? Y ustedes ahí delimitaron muy bien el problema, ¿verdad? Y dijeron, no recuerdo un tema específico de alguno de ustedes, pero ahí lo enunciaron muy bien. Problema delimitado, ¿verdad? Donde se les decía que había que especificar con detalles si era solo de la sección tal, del centro educativo tal, el municipio, hasta ahí, ¿verdad? Llegaba. Ajá. Porque si no quedaba abierto, no es para todo el país, tiene que aterrizarse. Entonces es parte de la formulación del problema o enunciado del problema. Ajá. ¿Estamos claros con eso o quedan dudas todavía? O sea, en la situación problemática usted de ese gusto, ¿verdad? Planteando lo que ha logrado identificar, Sí, lo la que ha verdad logrado. ya me quedó Sí. bastante claro. Ajá, me alegra entonces, sí. Y en cambio en la formulación o enunciado del problema ya es en 2, 3 líneas, donde describe el problema que está usted investigando o del cual investigó. Ahora, solamente cuídense en los tiempos verbales, que es lo que yo les insistí desde el anterior. Como este ya es un informe de su investigación, ya no es un plan, usted, usted lo va a redactar ya
en pasado, ¿verdad? Ajá. Eso, ¿verdad? Excepto en caso de los objetivos, eso no, eso se mantiene porque esos son en infinitivo. Eso no es ni en presente, ni en pasado, ni en futuro, es en infinitivo. Decíamos investigar si fuera general, ¿verdad? Investigar, analizar si fuera general. Y si son específicos es identificar, caracterizar, tipificar, ¿verdad? Una serie de... Ahí están. Entonces eso se mantiene en ese tiempo, en infinitivo, los objetivos. Pero de ahí todo lo demás es en pasado, ¿verdad? Ajá, en el caso de la justificación, ¿verdad? ¿Por qué fue importante? ¿O por qué ha sido importante investigar? ¿Por qué ha valido la pena? ¿Verdad? Ajá, por ahí vamos. Así que, ojo, ¿verdad? Con eso. Y ya entrando en materia de la justificación propiamente, ¿verdad? Que es lo que ya vimos, allí la médula de eso es por qué valió la pena esta investigación, este estudio, este análisis, por qué valió la pena, a quiénes está beneficiando más. Ajá. Entonces, ahí usted puede tener el elemento principal y de ahí todo lo que alrededor de eso, como hay algunos de ustedes que con mucha facilidad redactan, ¿verdad? No vacilan, pues rápido, ¿verdad? Pero habrán algo otros que les cuesta un poco y sienten que se quedan cortos. Bueno, y de hecho lo han demostrado en los avances que enviaron. Algunos hicieron una justificación tan resumida, tan escueta, diría yo, porque resumida y escueta es diferente, ¿verdad? Entonces, que yo esperaba ver más, pero quizás no va muy bien ellos, no les gusta mucho redactar, ¿verdad? Ajá, pero uno respeta eso, pues, y uno dice, con el tiempo van a ir mejorando eso. Tomen de referencia, apóyense en otros ejemplos, de otras justificaciones, de los mismos documentos que ustedes han consultado, de otras investigaciones similares, para que ahí vean ustedes que cuánto más es lo que puede llevar una justificación. No es para copiar y pegar, no, ¿verdad? Sino más bien de qué es lo que habla. Ya la redacción propia, el estilo lo va a poner usted, ¿verdad? Solo es para tener una idea. Ajá, una justificación de una página o de media página incluso, está bien, ¿verdad? La fuente 12, ajá, tal cual se la ha dado en la indicación, ¿verdad? No le vaya a poner fuente 20 porque así sí se va a llenar la página fácilmente, pero 12 está bien, ¿verdad? Es como la normal, es la estandarizada, ajá, según norma APA, ¿verdad? Sexta edición. Ajá, entonces hay que tener siempre presente eso, la justificación, ¿verdad? Que no sea menos de media página, pues. Hay unos que, como les digo, un parrafito de 5 líneas, queda uno como corto, pues, y pudiendo decir más. Ajá, en la justificación, las razones de peso, de por qué. Si uno hace un punteo, va a encontrar varias razones de peso de por qué hacer esta investigación. Ajá, ¿y a quiénes va a beneficiar? Otro punteo, mire, ya después teniendo ese punteo así manuscrito o no sé, en desorden, como sea, eso lo traslada a la prosa, porque la justificación debe ir así en prosa, ¿verdad? Ajá, entonces si le salió media página, pues usted dése por satisfecho de que va muy bien. Pero si solo le salen 5 líneas, como le digo, averigüe más, busque otros ejemplos para apoyarse, para que le inspire. Pero una manera de hacerlo, una técnica muy sencilla, como le digo, es hacer un punteo previo, ¿verdad? Yo digo, no, las razones de peso de hacer por qué vale la pena, hago el punteo de algunos elementos clave y después lo traslado a mi redacción, separados por coma, por supuesto, ¿verdad? Ajá. Y después de a quiénes y cómo es que se va a beneficiar toda esta información que surge, estos hallazgos, ¿verdad? Entonces ya tengo más, ¿sí? Ahora, en el caso de la introducción, por lo general, igual que el resumen,
Esto es lo último que se redacta y ojo con eso, ¿verdad? No es al principio. Si bien son que van las primeras páginas del documento, no significa que se hacen así en ese orden. Eso es lo último que hace usted. Después de tener todo, la información ya documentada, procesada, analizada, interpretada, todo eso ya tiene los elementos, los insumos para hacer el resumen y para hacer la introducción. Es lo último que hace, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces, ¿no? Mire, ¿y cuándo van a entregar el documento final? Fíjense que ya, yo creo que el día de mañana, porque ya solo me falta el resumen y la introducción. ¿Eh? Eso dice mucho, ¿verdad? Pero que diga alguien, no, mire, fíjese que sí, ya casi lo tengo, ¿y qué le falta? Fíjese que me falta, ya tengo todo, ya tengo el resumen, ya tengo la introducción, pero me falta todavía la interpretación, las conclusiones y recomendaciones. No suena muy lógico que digamos, ¿verdad? Ajá, entonces algo está fallando. Es cuestión de método, sí, es cuestión de método, de enfoque sobre todo, ¿verdad? Porque yo de entrada debo saber, pues, que para hacer un resumen yo necesito tener todo. Si no, ¿cómo voy a hacer un resumen? ¿De qué? Y el resumen no necesita usted redactar de nuevo, ¿verdad? Sino que traer pequeñas líneas, pequeños párrafos de lo demás que ya tiene al resumen. Porque usted dice, esto es genial, que quien solo lee el resumen se dé cuenta, ¿verdad? Entonces usted lo... Y eso no es repetir, no lo vean así. Los conectores que puedan usar, eso lo va a hacer diferente, ¿verdad? Los conectores. El sin embargo, ¿verdad? Es importante, tal cosa. Ajá, esos tipos de conectores, ¿verdad? Ajá, eso le va a dar el toque. Y ahí usted fájese en eso, pues, porque se va a ver como más ejecutivo el informe, ajá, el resumen, perdón. Ajá, el tipo de conectores que usa. Y ese sí, tratar de no repetir. De que si usa, sin embargo, que lo use a lo sumo 2 veces. No voy a poner, sin embargo, por varias veces porque va a parecer muletilla, ¿verdad? Y de eso hay que cuidarnos. Ajá. O sea, hay muchos conectores más, ¿verdad? Es el término, ¿eh? Más, por ejemplo, más separado por coma, ¿verdad? Puede usarlo también, ¿verdad? O no obstante, ¿verdad? También, o sea, pero no lo use muchas veces el mismo, diversifique, ¿verdad? Y lo otro es importante, no voy a poner es importante en cada parrafito, ¿verdad? No, porque suena muleta ya después. Entonces diversifique, ajá, hasta donde hay un punto, luego donde iniciar punto y seguido o punto y aparte, es bien importante eso, ¿verdad? Cuando la idea va quedando ya cerrada, pues me voy a un punto y aparte, ¿verdad? Pero si la idea es continuación, ¿verdad? Entonces es un punto y seguido, un punto y coma, ¿verdad? Ahí está. Ustedes saben que antes de sin embargo es punto y coma. O de no obstante, punto y coma. Y después de la palabra, entonces es coma. Sin embargo, vea, ahí va, después de que diga sin embargo, ahí va la coma, ¿verdad? Entonces son reglas así muy simples, pero que ayudan mucho cuando hace la lectura la tercera persona, ¿verdad? Porque hace la pausa, pues. Ajá, es importante eso, no omitir y darle una, dos o hasta tres revisadas, ¿verdad? Antes de dar por hecho, ya lo tengo, ¿verdad? Para que se comprenda bien. Entonces ya decíamos, pues la justificación, eso es en una paginita o en media página, usted ya lo hizo. Y luego vendrán los objetivos, ¿verdad? Sabemos el objetivo general, que solamente es uno, ya se les ha hecho la observación a algunos, ¿verdad? Para mejorarlos. Y los específicos, pues que pueden ser 2, 3, ¿ya? O máximo 4, pues. Ajá, pero yo diría que entre 2 a 3 específicos está muy bien. Y todos los cuestionarios que han usado, las guías de entrevista o lo que sea, grupos focales, le ha permitido a usted lograr cumplir con esos objetivos específicos. Porque si usted logró los objetivos específicos, dé por hecho que logró el objetivo general.
porque los objetivos específicos están alineados con el general, ¿verdad? Entonces no es que estén de más, no es que estén por gusto. Ajá. Sí, es para eso, para facilitar la construcción, ¿verdad? De sus instrumentos que usó y de cada uno de los ítems, ¿verdad? No hay duda en relación a eso. Bueno, de hecho, como fue parte del avance que ya enviaron y ya se les hizo como las sugerencias, yo espero pues que esos detalles, para algunos sí fueron muy detalles, para otros sí fue un poquito más sustancioso, ¿verdad? Lo que se les observó. Ajá, entonces lo tomen en cuenta. Y ahora, y siempre en infinitivo, ¿verdad? Los verbos en esos objetivos, porque eso sí no cambia. Luego tenemos el capítulo 2, ¿verdad? Y el capítulo 2 es prácticamente el marco teórico, que ese se sugiere que lleve entre 4 a 6 páginas. Yo sé que algunos de ustedes, según el tema que está trabajando, da para mucho. Por supuesto, da para mucho. Usted hasta se emociona y dice, pero ¿cómo hago para suprimirlo más, para simplificarlo más? Ajá, no se preocupe, ¿verdad? Si le quedaron 7 páginas, pues no hay problema, ¿verdad? La idea es que el documento global, final de todo, le ande un promedio de 25 páginas, que no pase de ahí, pues puede dar entre 23, 25, ¿verdad? No hay problema, entre 20, incluso de 20 a 25 páginas, un rango importante. Ajá, pero si ya se pasa de 25, ¿verdad? Puede ser que es necesario que lo revise de nuevo, ¿verdad? Porque o está repitiendo, ¿verdad? O está poniendo algo de más. El marco teórico, como decíamos la vez anterior, pues es bien importante el trabajarlo, el citar autores, el atraer de referencia otros estudios, otras investigaciones similares, ¿verdad? Para ponerlas sobre la mesa también, pues que han sido consultadas y que la suya lleva una característica diferente, va más allá de eso, ¿verdad? Ajá. Y ahí pues, pero que lo ha referenciado. Es importante, es el sustento o respaldo teórico de la investigación. Puede ser, otro le llaman marco conceptual, es válido, si es igual, marco conceptual o marco teórico. Ajá. Y es por eso, pues, porque conceptualmente hablando, debe de ayudar a comprender toda la interacción que con la gente ha tenido, ¿verdad? O la dimensión del problema mismo. Ajá. Entonces, imagínense, estoy hablando yo de la contaminación del agua. Ajá. Híjole, y sobre eso hay muchísimo. Y hay formas de contaminación, desde la contaminación más simple que se da producto del viento, el polvo, hasta la contaminación más grosera y más tóxica que puede haber, como metales pesados. Ajá, ¿verdad? Sobre todo el plomo, ¿verdad? Como el agua está tan contaminada y aún así es la que se consume. Ajá, entonces, sobre eso yo puedo encontrar muchísimo, si ese fuera mi tema, pero como en este caso no lo es, ¿verdad? Sino que mi problema es estar relacionado al rendimiento académico, ¿verdad? Matemática de los estudiantes tal, de la sección número tal, ¿verdad? Del complejo educativo tal y tal, y ahí lo delimito, ¿verdad? Entonces, yo tendría que tener en mi marco teórico, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que alguien que tiene su investigación sobre el bajo rendimiento de matemática? Ajá, ¿qué destacaría en el marco teórico? A ver, ¿quién de ustedes lo tiene sobre mate? Ujú. En el marco teórico, ¿qué podría retomar? Pues sí, algo, yo voy a poner algo de sustentación conceptual, teórica, que me ayude a comprender el problema que estoy investigando. ¿Sí?
que me ayude a encontrar las respuestas en las recomendaciones que yo vaya a dar. Porque yo no voy a dar una recomendación disparada, una recomendación que yo sé que de entrada no es factible, no es viable, ¿verdad? No lo puedo hacer porque va a quedar un sinsabor allí. No, mire, hay que poner los pies en la tierra, le va a decir alguien. Esto que usted está proponiendo es inviable. Ajá. Entonces, el marco teórico tiene que darle esas luces a usted, esas pistas. Ajá. Dice que hay personas esperando en espera. Si vamos a ver, vamos a admitir. Aquí está admitir. Vamos a ver. Marlene, ¿verdad? Bienvenida, Marlene. Pues sí, eso. Mi marco teórico, dependiendo de eso, como le digo, y puede hablar de metodologías, ¿verdad? Que han funcionado en el abordaje de matemática, pero de matemática hay tanto, pues puede hablar de ecuaciones, puede hablar, dependiendo del nivel, ¿verdad? Donde usted lo ha hecho. Ajá. Sí, citar un poco, por ejemplo, el programa de jóvenes talentos que hay en la universidad. Ajá. Eso es parte del marco teórico, porque es algo que ya está construido, ¿verdad? Hablar un poco de diplomados que ya hay, por ejemplo, los temas principales que se han visto en diplomados sobre didáctica de la matemática, ¿verdad? O sea, mire, tiene bastantes insumos. Y didáctica de la matemática, y Dios guarde, si ahí tiene un montón de insumos que no va a hallar qué hacer con tanta información, pero es parte de su marco teórico, que tiene que también usted aprender a dosificarlo y a retomar lo que más relación tiene, ¿verdad? Con su investigación. Ajá, porque si lo retoma todo, híjole, le van a salir muchas páginas. Ajá. Pero dependiendo, como le digo, pues del problema que usted está indagando, del tema que está relacionado, su marco teórico puede dar para mucho o usted siente que queda muy corto. De tal manera que ese marco teórico no se vaya a quedar solamente con las experiencias de su investigación o con el sentido común o con el lenguaje cotidiano. No, el marco teórico debe tener un basamiento, como su nombre lo dice, conceptual importante, ¿verdad? Unas caracterizaciones de esas metodologías que funcionan, ¿verdad? Cómo tiene que ver también con la creatividad del docente para la enseñanza de la matemática o de la planificación misma, ¿verdad? Cuando planifica en función de los aprendizajes y no en función de la enseñanza. Ajá. Y así, pues, por ejemplo, puede retomar insumos que ya están inventados, ya están creados, ya están investigados, ¿verdad? Y que ya están respaldados por un autor, ¿verdad? Ustedes como estudiantes para la enseñanza de las matemáticas sabrán pues qué autores son los que más tienen de referencia en esta especialidad, ¿verdad? Entonces, a apoyarse de eso. Y si fuera de ciencias, ¿verdad? Igual, usted sabe que ciencias, eh, hay, si ya es a nivel de bachillerato, usted puede decir, no, mire, en la parte de biología o en la parte de química, ¿verdad? O de bioquímica, ¿va? Que abarca ambas. Entonces usted sabrá. Y por eso es preciso, como le digo, que su investigación tenga relación con su especialidad, con su carrera, porque eso le va a facilitar muchísimo. Y no me canso de decirlo, pero es la realidad. Imagínese que si usted saliera una oportunidad de una consultoría, de hacer una investigación, y usted es especialista en matemáticas, ¿verdad? Porque usted se ha formado como licenciatura en la enseñanza de la matemática. Entonces, si sale una consultoría relacionada a sociales, yo le aseguro que lo va a pensar dos veces. Si le entro, porque ese no es mi charco, va a decir, no es mi rollo. Ajá. Sin embargo, muchas veces por necesidad la gente lo puede asumir y dice, no, yo lo voy a asumir, pero me voy a apoyar de un educador, de un sociólogo,
de un trabajador social, porque ellos saben mucho de esas técnicas. Entonces usted muy inteligentemente dice, le entramos, pero me apoyo de quién, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los fuertes en eso, en una investigación social. Ajá. Pero si lo hace en relación a su propia especialidad y que usted solo lo va a hacer, pues no lo va a dudar, pues si la oferta se le presenta relacionada con lo suyo, ¿verdad? Entonces, el capítulo 2, como decíamos, es básicamente el marco teórico. Y ahí no se sientan incómodos ustedes, porque si ese marco teórico lo van a alimentar más de frases entre comillas, y según el autor tal, el año tal, pues no se preocupe si eso es y por eso es marco teórico. Ahí no necesitamos producción propia, no necesariamente una combinación de su experiencia en la investigación, ¿verdad? El sentido común o frases cotidianas, pero también esa otra parte que puede ser la mayor parte, definiciones, conceptos, de características de esto y lo otro, relacionado con el tema, ¿verdad? Entonces ahí usted siéntase en esa libertad, de tal manera que 6 paginitas, 5 páginas, de repente las va a tener ya cubiertas con cosas importantes que le van a servir a usted para respaldar sus conclusiones, porque ahí van los hallazgos. En las conclusiones van los hallazgos y las recomendaciones para que se transforme el problema que usted ha estudiado. Se cambie el problema. Porque generalmente el problema puede ser más de carácter metodológico, ¿verdad? Entonces significa que la didáctica de la matemática es genial, es oportuno para su marco teórico, ¿verdad? Estamos a manera de ejemplo, ¿verdad? Luego el capítulo 3. Ese capítulo 3 es el marco metodológico, ¿verdad? Que ese igual lleva menos páginas, de 3 a 4 dice. Se le sugiere, ¿verdad? De 3 a 4. Ajá, ¿y qué es lo que lleva? Lo que ya trabajaron ustedes, el enfoque de investigación, ¿verdad? Ajá, y ahí tienen ustedes el enfoque de la investigación, el que han delimitado ya, el que han definido. El tipo de investigación, aquí sí, ¿verdad? Si el tipo de investigación es más descriptiva, explicativa o interpretativa, pues eso es lo que van a poner, a describir, vea, de manera resumida. Porque si lo dejó a solo que es a nivel descriptiva, se queda un poco corta, ¿verdad? Pero si usted ya trascendió y va a hacerle recomendaciones bien sustentadas, es porque ha habido una interpretación, ¿verdad? De por qué las cosas, de por qué el bajo rendimiento en tal, de por qué los hábitos de contaminación, de por qué, ¿verdad? Cada situación. Ajá. Entonces, el tipo de investigación, en este caso, que es más de carácter académico, ¿verdad? No debe dejar de lado esa parte de que usted ha trascendido y no solo se ha limitado a describir el problema, porque es muy frío. Sí, es válido, pero se queda corto. Vea, usted tiene que hacer, además de describir o explicar, que ya un poquito más, o sea, la descripción es más simple. La explicativa ya va más porque va relacionando, vea, una cosa con la otra, va haciendo toda una analogía y eso es bueno. Pero además de eso, interpretar, usted como investigador, como investigadora, usted hace una interpretación de eso que explicó o de eso que describió, que explicó, hace una lectura crítica. Eso es interpretación. Te interpreta eso, ¿verdad? Entonces, pero no, en otras palabras, pues, esa interpretación la hace a la luz de lo que la gente le respondió. No, usted no se la inventa tampoco, ¿verdad? Ajá. Sino que retoma los insumos. Imagínense que usted le consultó a estudiantes y a docentes. Usted hace un cruce, ¿verdad? Los estudiantes le atribuyen a que el docente es que está fallando. Pero el docente va a decir, no, mire, es que no le ponen interés.
pero las metodologías no, ahí van a quedar. La didáctica de las matemáticas, ahí va a quedar, como si nada. Entonces usted allí va a hacer la sincronización de eso, ¿verdad? Y va a encontrar la coherencia, ¿verdad? El por qué uno se justifica y que es el otro, que son actores claves. Tanto estudiantes como docentes son actores clave en su problema de investigación. Por lo tanto, usted tiene que retomar lo que ellos le han dicho para hacer la interpretación. No se la va a inventar, ¿verdad? Porque si no fuera invención la palabra, ¿verdad? No, es interpretación de datos, interpretación de hallazgos, ¿verdad? Y ya con su toque, ¿verdad? Como investigador o investigadora, usted va a hacer una interpretación que es una lectura crítica. Eso es, en otras palabras, ¿verdad? Así es. Y esa interpretación, por más investigaciones que hayan habido sobre el mismo tema, va a ser diferente, ¿verdad? Porque el que está haciendo la investigación, o sea, es otra persona, es usted. Y en cambio otro que la hizo, bueno, tenía un esquema diferente, una perspectiva diferente, una experiencia diferente, ¿verdad? Entonces, en otro momento diferente. Y las investigaciones, sobre todo las carácter social y educativas, son dinámicas, son cambiantes. Las realidades esas no son estáticas. Si usted tarda en hacer una investigación social más de 6 meses, ya la regó. Está condenado a que esos resultados ya no son válidos. Usted tiene 6 meses como máximo para hacer una investigación social, ¿verdad? Como máximo, usted debe hacerla en menos tiempo. 3 meses es súper bien, 4 meses, súper bien. Porque después de 6 meses, esa realidad que usted inició hace 5 meses ya cambió. ¿Y de qué va a servir entonces las conclusiones y recomendaciones? Quedaron fuera de lugar, fuera de contexto, porque la realidad cambió sola muchas veces o con otras intervenciones, no con la suya, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, es fundamental, ¿verdad? El basarse muy bien en eso y plantarse. Ajá, que esas investigaciones que son de un año, ¿verdad? No, es diferente. ¿Va? Si yo estoy haciendo una investigación, por ejemplo, sobre plantas, sobre animales, ahí sí, pues yo puedo tardar 10 meses, 12 meses, ¿verdad? Es diferente, pero las otros tipos de investigación social no pueden pasar de 6 meses por eso mismo, ¿verdad? Pero en cambio el crecimiento de los animales, ¿verdad? La germinación o la, ¿cómo le llaman? Que estoy haciendo yo lo que es el injerto de plantas, mejorada la producción de aguacate, mejorada la producción de mango, panadés, ¿verdad? Lo que sea, producto de los injertos, te lleva un proceso que eso en verdad, esa investigación le puede tardar incluso más de un año y es válida porque te le va dando un seguimiento. Ajá, entonces, para los que llevan ciencias, tienen mucho campo allí. Ajá, y ese tipo de actividades así de experimento, los estudiantes no lo saben, pero esa gente que trabaja en viveros son técnicos, son agrónomos empíricos, saben esas tecnologías, tienen experiencia vasta en eso y que puede usted apoyarse. Usted como docente dice, no, mire, yo voy a ir a hablar con el dueño del vivero, ¿verdad? Y voy a hablar y voy a pedirle ahí que nos haga el favor de que nos facilite a uno de sus empleados para que vaya a dar una cátedra a mi salón de clases. Mire, ese ya le da un plus. Eso, el que los estudiantes vean, ya llegó una persona diferente, no está basado en el libro, sino en la experiencia, en las vivencias. Bueno, si tiene una escuela, tiene un laboratorio vivo, un huerto, una, ¿cómo es? Un vivero, ¿verdad? En donde con mucha propiedad, con mucho conocimiento de causa, esta persona le va a explicar con sencillez, pero con tecnicismo también, porque quieras o no, ya hay tecnicismo en ellos también, ¿verdad? Ajá, le va a explicar ese proceso, ese procedimiento y esos resultados. Ajá, entonces incluso hasta apoyado de fotografías del antes, el durante y el después, ¿verdad? Entonces va a despertar un interés en la ciencia,
por los estudiantes. Y de repente vamos a tener más estudiantes pues en esas carreras, ¿verdad? O allá en las otras facultades de agronomía que están muy relacionadas, ¿verdad? A la agroindustria y todo eso. Ajá, entonces, pero es importante partir siempre de la ciencia. Ajá. Entonces, en ese sentido, es importante, como les digo, el de estar bien claro el tipo de investigación, ¿verdad? O sea, si usted le pone que su tipo de investigación es descriptiva, explicativa e incluso interpretativa, no está de más, no es malo. Ajá, dependiendo de cómo sea su problema de investigación, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo que así lo hagan todos, va a depender de eso. Y lo va a resumir en un pocas líneas, no crea que el tipo de investigación necesita una página, no. Si en 4 líneas usted lo explicó, es explicativa e interpretativa por esto y esto y esto, porque está relacionado con la naturaleza del problema, ¿verdad? Entonces, y menciona el problema. Solo ahí ya le cubrió 2, 3 líneas. Ahí déjelo, ahí está bien. ¿Por qué le vamos a pedir más? Sí, ahí lo especificó muy bien, ¿verdad? O sea, si yo digo, he trabajado el enfoque tal, yo debo decir por qué. Simplemente eso. No necesita decir más cosas. Pero pongo el enfoque, pero digo por qué me fui por ese enfoque y no por el otro. El tipo de investigación de igual manera, digo el por qué fue ese tipo. Y basta con eso. Ahora van las fuentes de información. En las fuentes de información es importante, allí ya decíamos, si el problema es el bajo rendimiento académico, los estudiantes de tal, bueno, las fuentes de información, ¿quiénes son? Ya lo veíamos la vez anterior. Los estudiantes en primer lugar. Yo no puedo abordar el tema del rendimiento en ciencia o en matemática o en informática educativa si no incluyo a los estudiantes, que son los protagonistas principales. Si no, esa investigación a mí me quedó sumamente sesgada, parcializada, solo con una cara, con una versión. No puedo hacer interpretación, es mentira, ¿verdad? Entonces debo de pensar en las fuentes de información, ¿verdad? Que las primarias son los actores clave, estudiantes, docentes, ¿verdad? Si incluso administrativos, si es que hay, si fueron complejos, ¿verdad? Hay los padres de familia o la familia, ¿verdad? Porque no siempre los jóvenes viven con sus padres, no siempre, ¿verdad? Entonces la familia o encargados de ellos, ¿verdad? Llámenle como sea, ¿verdad? Entonces, esas son las fuentes primarias de información. Y luego las otras fuentes que son más de carácter bibliográfica, ¿verdad? Ujú. Que muy bien en las fichas lo pudo haber detallado. Ajá, entonces ya son las fuentes, como otro tipo de fuentes, ¿verdad? Ajá, aunque hay fuentes colaterales, como dicen, ¿verdad? Pero en este caso, si es un centro educativo, bastaría con eso. Si es a nivel de comunidad, de la contaminación, el tratamiento de los desechos, ahí pues pueden haber más fuentes colaterales. ¿Verdad? Si es una investigación más relacionada a la salud, por ahí hay fuentes colaterales también bien claras. ¿Verdad? Y colaterales es que no son a las personas directamente involucradas, ¿verdad? Sino a otra gente que está como observadora y que le puede brindar un vecino, una vecina, ¿verdad? Ajá, ellas son fuentes colaterales, que eso lo dominan muy bien todos los que tienen el campo social, ¿verdad? Trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos, todo eso, ¿verdad? Que hacen mucho uso de eso, de ese tipo de fuentes. Ajá. Luego tenemos la descripción de las técnicas e instrumentos que se utilizaron, ¿verdad? Para la recolección de información. Fíjate, ahí, ojo, no es la que se va a utilizar, no vaya a decir ahí se van a aplicar, no, se aplicó tales y tales instrumentos. Es en tiempo pasado, ¿verdad? Ojo con eso, ¿verdad? No se les vaya a escapar. Ajá, en la redacción en pasado, porque así tiene, es un informe final, ¿verdad? De su investigación.
Entonces, es fácil, le digo, cometer el error. Como esto ya lo tengo, lo trabajé, lo voy a trasladar aquí. Pero no hago esa revisión, esa coherencia, ¿verdad? En eso, y lo dejo tal cual estaba. No, hoy ya debe ser en pasado, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene que hacer una descripción, como su mismo nombre lo dice, de qué técnicas o qué instrumentos usted diseñó, aplicó también, no solo diseñó, y aplicó, ¿verdad? Describirlos pues ligeramente, si fueron cuestionarios, si fueron guías de entrevistas, si fue listas de cotejo, ¿verdad? Describirlos un poco, para que el lector o lectora los comprenda, ¿verdad? Y diga, no, mire, todo lo demás estuvo bien, pero los instrumentos que utilizó no convencen, no son coherentes con el tema de investigación, con el problema, ¿verdad? Porque hasta eso debe de haber una relación, porque ahí está, en manos de estos instrumentos, de estas herramientas, está el que sí logró los objetivos o logró comprobar la hipótesis, si fuera la otra, ¿va? La cuantitativa. Debe de haber como esa coherencia, esa garantía. Sabemos que si es una investigación más de carácter social, en este caso lo educativo entra en lo social, es indispensable entrevistas. Simples entrevistas o entrevistas a profundidad, ¿verdad? Porque una entrevista y flexible, ¿verdad? Flexible. Flexible en el sentido de que si ya llevo yo las preguntas planteadas, pero la respuesta que me da la persona entrevistada da lugar a una repregunta, o sea, una segunda pregunta. Entonces está abierto y yo puedo agregarla dependiendo de, ¿verdad? Entonces, por eso son a profundidad las entrevistas, ¿verdad? Estudios de caso, ¿verdad? También historias de vida. Sí, si yo quiero indagar más de por qué un estudiante consecutivamente o de manera cíclica presenta grandes dificultades en matemática, bueno, yo debo de indagar más qué está pasando, porque ha pasado trabajando con distintos maestros. Entonces, y persiste el problema, entonces uno se puede preguntar, ¿tendrá que ver con los hábitos de estudio? ¿Tendrá que ver con las ocupaciones de este joven, que son múltiples y que por lo tanto le dedica poco tiempo a las tareas, poco tiempo a, a aprender matemáticas? ¿Verdad? Entonces estará más asociado a eso. Es una pregunta válida que usted necesita indagar más, ¿verdad? Para no dejarse ir nada más solo con lo que pasa en el aula, porque solo con lo que pasa en el aula puede quedar un poco incompleto, digamos, la investigación. Porque muchas veces les digo, hay estudiantes que tienen condiciones mínimas, hay otros que sobre una piedra hacen las tareas allá, si estamos hablando de la zona rural, sobre una gran piedra ahí se pone a hacer sus tareas, no dispone de una mesa, una cosa cómoda, ¿va? No. Entonces, todos esos factores influyen. Hay algunos que tienen más acceso a otros recursos, pues, a otros recursos que motivan, pero usted no puede adelantarse, ¿verdad? A sacar conclusiones atropelladas o con mucha antelación. No, espere que al aplicar los instrumentos, al analizar la información, al procesarla, usted va a descubrir todo eso y lo va a plasmar en la investigación. Eso puede dar pie a una segunda investigación más profunda. O sea, no se sienta incómodo por eso, ¿verdad? Su investigación dio un aporte, pero a la vez usted recomendó, ¿verdad? Que por lo que pudo comprobar, ¿verdad? Con su investigación, queda evidente la necesidad de hacer una investigación más profunda a nivel domiciliar, a nivel de la comunidad, ¿verdad? ¿Qué está pasando allá? Entonces, eso puede ser también, ¿verdad? Dependiendo, como le digo, de cada... Pero hay que hacer una breve descripción. Luego va el capítulo 4. Mire, así en romanos, así como va este ejemplo, ¿verdad? El análisis de resultados, igual de 3 a 4 páginas.
el análisis de resultado, el 4.1 dice la descripción del método de análisis de la información. Aquí esto suena bastante grande, pero no necesariamente lo es, porque hay quienes utilizan, por ejemplo, hasta programas, vea, SPSS, y otros que hay, para vaciar, y en el mismo vaciado que va haciendo les va dando de un solo los consolidados, ¿verdad? Las categorizaciones. No necesariamente uno está obligado a manejar todos esos programas. La descripción del método de análisis de información puede ser que usted hizo un simple vaciado, incluso manual, ¿verdad? Usted hizo las categorías y las categorías que van, puede ser metodología, hábitos de estudio, condiciones, de, no sé, condiciones físicas, que ahí puede incluir hasta lo propiamente de la escuela, como de la casa del joven o de los jóvenes. Ajá. Otra categoría que puede hacer es eh, refuerzo escolar, ¿verdad? Ajá, y puede ser porque tenga relación con todo eso, que si bien hacen refuerzo, pero dan más de lo mismo, ¿verdad? Entonces no hay algo diferente, ¿verdad? Ajá, entonces a la hora de hacer ese método de análisis de la información, usted puede hacer pequeñas categorías y volcar, digamos, las respuestas según la categoría donde cae. Y ahí va a identificar la frecuencia, cuántos dijeron esto, cuántos dijeron lo otro, de forma manual, sin complicarse, porque mire, a veces las fórmulas estadísticas son un poco difíciles y no siempre, le van a dar la respuesta, pues. Ajá. Sobre todo si es información cualitativa, estoy hablando, ¿va? Ya si es cuantitativa, pues ahí el análisis estadístico es más fuerte, ¿verdad? Sin embargo, tampoco es obligación, no lo es, ¿verdad? Ya si estamos hablando de una consultoría, de una investigación de posgrado o algo así, ahí sí la rigurosidad se lo van a pedir, ¿verdad? Que tiene que utilizar un programa, pues, que tiene que utilizar ¿cómo le llaman? Todo el estadístico, pues el margen de error, la probabilidad y todo eso, ¿verdad? Ajá, que existe ya. Pero si es que se lo piden, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Entonces, en la descripción del método de análisis de información, brevemente puede decir algo así, que hizo un vaciado, lo hizo por categorías. Ajá, si es que fuera el caso. Si usted puede extenderse más, hágalo. O sea, si usted ya tiene conocimiento sobre el SPSS y ahí lo ha vaciado, pues qué bien. Pero si no se preocupe, ¿verdad? No se sienta obligado a que debe dominarlo hoy por hoy. Seguramente más adelante usted decida aprender a utilizarlo porque dice, no, pues quién quita y alguna consultoría voy a hacer en la vida, ¿verdad? Ahí va. El resultado del análisis de los datos es el punto 4.2, ¿verdad? Ahí ya solo es el resultado de ese análisis de datos. O sea, allá fue el análisis de información, el vaciado y el análisis. Aquí ya es el resultado. ¿Qué hago con estos datos yo? ¿Vea? ¿Qué hago con esta información? Cuando dice datos, no es solo cuantitativo, ¿verdad? No, es también la información misma. Ajá. Porque ya decíamos, si yo describo, explico e interpreto, ¿verdad? Eso ya me da más insumos para hacer este análisis de los resultados de los datos, ¿verdad? Luego está el Romano quinto, ¿verdad? Capítulo 5, que ahí es conclusiones y recomendaciones. Ajá. ¿Qué es lo que voy a plasmar yo en las conclusiones? Mire, está en pocas palabras y ya lo define García y Martínez, 2012, constituyen una síntesis, ¿ya? Síntesis de los aspectos más relevantes con relación a los resultados obtenidos. Ha de dar respuesta al problema de investigación. O sea, toda investigación
¿verdad? Que se define un problema a investigar, debe de dar una respuesta. Y esa respuesta la da en las conclusiones, ¿verdad? En las conclusiones y en las recomendaciones, por supuesto, ¿verdad? Ajá, pero yo no puedo hacer una recomendación si no tengo conclusiones. Yo no me puedo adelantar. Ese paso sí lleva una secuencia lógica. Primero concluyo y después recomiendo, ¿verdad? Porque, ¿qué tal si la conclusión es que hay factores de éxito y que los están aplicando en esa escuela y que por eso el rendimiento para muchos estudiantes es altamente efectivo? Ajá, entonces esa sería la recomendación que haría. Yo ya iría en la línea de continuar con esos factores de éxito, pero ya no va en la línea de transformar un problema, de cambiar un problema, porque ahí más que problema, lo que salió fueron factores de éxito. Ajá. Entonces, aquí como lo dicen los autores, ¿verdad? Ha de dar respuesta al problema de investigación, ha de dar respuesta a los objetivos formulados, ha de dar respuesta a la comprobación de la hipótesis, si fuera el caso de las cuantitativas, que en este caso ninguno de ustedes optó por la cuantitativa, se fueron más por la cualitativa y por la naturaleza, ¿verdad? Ajá. Sí, porque yo les aseguro que si fuera el tema que les ponía de ejemplo de las plantas, los animales, ¿verdad? Ahí quizás fuera más cuantitativa, pero ahí sí hay que hacer experimento, ahí hay que hacer un trabajo de campo diferente, ¿verdad? Que ya requiere más tiempo. En cambio, hoy, en los 3 meses que teníamos, a lo sumo podíamos hacer lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, pero sí nos va a permitir comprobar si los objetivos que nos planteamos los logramos, ¿verdad? Y dar respuesta al problema de investigación. Eso es las conclusiones, ¿verdad? Ahí consigue una síntesis, dice, ¿verdad? Algo así que voy a destacar. Y una conclusión se puede redactar 2, 3 líneas, cada una. Obviamente que van a ser varias conclusiones, porque si usted ha hecho varias categorías para el vaciado del análisis y todo eso, cada una de esas categorías le puede dar pie a una conclusión, ¿verdad? Si hay una conclusión que tiene que ver con la metodología de la enseñanza-aprendizaje de la matemática, ¿verdad? Entonces va a ser una conclusión en relación a eso. Ese fue un hallazgo. Si hay otra que tiene que ver, por ejemplo, con el uso del tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas horas tienen jornalizada para el aprendizaje de matemática? Y en relación a otras materias, usted puede ver un hallazgo ahí que, fíjese que generalmente cuando toca la hora de matemática es que tiene ensayo la banda de paz. Uy, dice usted, ahí está el problema. Ahí hay un problema serio. Significa que este joven se pierde la clase de mate por ir al ensayo. O fíjese que aquí tenemos ya jornalizado de que solo los días viernes es que ven completo el día matemática. Pongo un ejemplo absurdo, ¿verdad? Pero porque yo sé que en las escuelas ya está normado, ya está establecido, que van trabajando por bloques de 2 horas, ¿verdad? Entonces, separado por los recesos. Pero suponiendo que fuera el caso, ¿verdad? Que los viernes es solo para matemática. Ajá, todo el día o toda la mañana. Y resulta que siempre que hacen celebraciones, actos culturales, Día de la Madre, Día de la Familia, siempre son los viernes. Obviamente se sacrifican matemáticas, ¿verdad? Entonces le pongo el ejemplo así, como les digo, absurdo, pero solo para efecto de ilustrar. Ajá. Entonces yo perfectamente saco una conclusión allí, pues, que el bajo rendimiento está muy asociado a esa realidad que ya decíamos, ¿verdad? Los viernes que hacen festividades y es el día asignado para las clases de matemática, ¿verdad? Entonces, un hallazgo, ¿verdad? Que en la recomendación que usted va a hacer, ¿qué va a decir? No, mire, modificar la distribución de la carga horaria, ¿verdad? Matemática se recomienda que sea desarrollada quizás no en la primera hora, porque siempre hay jóvenes que llegan un poquito tarde.
aunque lamentablemente a veces cerrado el portón, vea, y lo dejan entrar hasta la segunda hora. Y pasa hasta en los colegios, sobre todo. Ajá, como castigo lo dejan esperando porque creen que va a interrumpir a los demás. Y aunque sean 2 minutos o 1 minuto que llegó tarde, ¿verdad? A veces por disciplina, a veces por creencias de ese tipo, ¿verdad? Ajá, pero siempre hay otros factores. Quizás el que más dificultad tiene en mate es el que llegó 2 minutos más tarde y la primera hora era para matemáticas. Entonces se la perdió. Más complicado todavía, ¿verdad? O qué pasaría si qué tal matemática fuera después del primer receso. O sea, nosotros sabemos que hay asignaturas que son el talón de Aquiles para todas las escuelas y colegios del país. Y sabemos hasta de sobra que es ciencia y matemática, ¿verdad? Que es el talón de Aquiles para la gran mayoría. Ajá, es donde tienen más dificultad. Entonces significa que hay que establecer horarios más, pero más favorables para ambas asignaturas, ¿verdad? Entonces son sugerencias, son recomendaciones que se pueden hacer sobre la base de la investigación, sobre la base de los hallazgos y sobre la base de lo que en el marco teórico yo encontré, ¿verdad? Que las escuelas altamente efectivas en el desarrollo de matemáticas son las que tienen, y ahí menciona eso, ¿verdad? Un horario favorable, un horario, híjole, entonces está muy asociado. Miren cómo yo retomé la experiencia, el hallazgo, pero también sustentado en la teoría que yo encontré. Yo redacto esa conclusión más fácilmente, yo redacto esa recomendación más adelante, sustentada, sustentada, no inventada. Ojo, ¿verdad? Ahí está el punto medular de su aporte, porque el docente por lo general no tiene chance y eso se lo va a decir. Yo no tengo tiempo para estar investigando sobre teorías, sobre didáctica de la matemática, ¿verdad? No tengo tiempo para recibir cursos de capacitación porque fíjese que yo trabajo doble turno. Híjole. Y además, fíjese que trabajo en modalidades flexibles. Doy clases los fines de semana porque yo necesito más chirilicas. O sea, usted va a encontrar docentes que le va a decir eso o que lo va a callar, pero que esa es la realidad del día a día. Ajá. Entonces dice, excusa. Y le dice, no tengo tiempo para indagar, para investigar, para ver si hay otra metodología diferente. Así es que yo sigo haciendo lo que trabajé hace 4 años y aquí tengo ya mi planificación hecha y yo soy feliz así. Pues. ¿Y qué pasa si no le entiende el estudiante? Si no aprende, pues eso no le preocupa mucho, ¿verdad? Ajá, entonces las recomendaciones que usted va a hacer muy diplomáticamente tienen que decir qué es lo que es viable hacer, ¿verdad? O lo que se recomienda a partir de los hallazgos y a partir de la teoría que usted sustentó en el marco teórico, ¿verdad? Ahí lo trae a cuenta y ahí hace el clic, ¿verdad? Y ahí usted va a hacer conclusiones y recomendaciones de mucha utilidad, ¿verdad? Entonces, que le va a dar respuesta al problema que usted está investigando, ¿verdad? Entonces se escribe, ¿verdad? En la recomendación se escribe qué puede recomendar de acuerdo con los resultados de la investigación a nivel personal, profesional, institucional, a nivel comunitario o a nivel de país, ¿verdad? Si fuera el caso, ¿verdad? Pero en este caso no lo es, porque no es de país, ¿verdad? Usted ha delimitado bien el problema y es en un complejo educativo, en un instituto, en un centro escolar, ¿verdad? De acuerdo con lo que encontró en los resultados. Y agregamos sustentado en la base teórica que sustenta el tema de investigación que usted lleva. Ve aquí la importancia de cada elemento, de cada apartado, que no solo es de rellenar por rellenar, como cualquier otro formulario. No, y este no es un formulario así de camisa de fuerza, tampoco lo es, ¿verdad? Lo que sí hay que estar claro es que todo documento de investigación final lleva una estructura, lleva una secuencia lógica,
Yo no puedo hacer recomendaciones, como les digo, si no he hecho las conclusiones. Yo no puedo hacer conclusiones si no he hecho un análisis, una interpretación de los hallazgos. Simple, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer conclusiones y recomendaciones sin un marco teórico. ¿Ven? Qué importante es, porque el valor científico que usted le va a dar tiene que ver con varias cosas. Uno es con el marco teórico que sustenta, el marco conceptual. Dos, es que usted consultó a los actores principales, clave, docentes, estudiantes, ¿verdad? Las fuentes de información, ¿verdad? Y lo otro, que usted se apoyó de instrumentos, de herramientas, de técnicas muy coherentes que le están permitiendo llegar a lo que ha llegado, ¿verdad? Esos elementos son fundamentales. Tener presente, no omitir, ¿verdad? Y si eso usted lo puede plasmar en su resumen, también retómelo, ¿verdad? Porque, o sea, va a decir, no, esta es cosa seria. Esta persona que hizo es cosa seria, ¿verdad? Sí le ha dado una coherencia lógica a esta intervención, ¿verdad? A este estudio, a esta investigación, a este análisis, ¿verdad? Entonces, eso pues es importante ir relacionando cada uno de los aspectos que le dan vida a lo que pasó en la investigación. Porque miren, está comprobadísimo, hay investigaciones que arrojan una cantidad de insumos y elementos que, que muchas veces no se ven traducidas en conclusiones ni en recomendaciones, ¿verdad? Hay una cantidad de información que recogen los instrumentos, ¿verdad? Que no se le saca el mayor provecho. Es porque la gente no haya que hacer con tanto dato. Simple, ¿verdad? Así lo ven. ¿Qué vamos a hacer con tanta información, con tanto dato? ¿Verdad? No es fácil, ¿verdad? Hacer categorías de análisis. Ajá, eso le simplifica la existencia, ¿verdad? No solo ver frecuencia. ¿Cuántos dijeron que tal cosa? No solo es frecuencia, ¿verdad? Es la información cualitativa también la que cuenta, ¿verdad? Y es la que le va a dar muchísimo más soporte a las conclusiones y recomendaciones, que yo diría que es de las partes medulares y que es donde ofrece usted un valor importante a su investigación. Están en esas dos cosas: conclusiones que retoma hallazgos y las recomendaciones que usted desde el punto de vista académico le está brindando, sustentadas en algo, basadas en los pocos recursos que tiene la escuela. ¿Qué hacer? ¿Cómo darle el máximo provecho? ¿Verdad? Entonces no hay donde perderse, ¿verdad? Y usted ahí cumple, en primer lugar, con esa satisfacción, esa alegría de que usted hizo esa investigación, ¿verdad? Pero sobre todo también que va a servir a quienes viven el problema que usted identificó, ¿verdad? Va a servir a ellos para buscar la forma de cambiarlo y que se diga esto no es normal. Porque alguien le puede decir, no, mire, esto es normal, en cualquier escuela hay problemas para aprender matemática. Es normal, fíjate que en cualquier escuela a los hipótesis no les interesa la ciencia. Pero ¿y por qué no les interesa? Yo ya lo investigué y estas son mis conclusiones y mis recomendaciones. Mire, sencillo, ¿verdad? Pero no quedarse con el discurso que dan muchos de decir que es normal, que pasa aquí, pasa en China, pasa... No, no es cierto, ¿verdad? Ahí hay factores que están adormecidos, pero también hay factores de éxito que vale la pena indagar, identificar, ¿verdad? Y apropiarnos de eso. Usted que va a asumir el rol docente dentro de poco, primero Dios, ¿verdad? O algunos que ya lo asumen, pues porque hay compañeros pues que ya tienen el profesorado, no necesariamente en este grupo, pero hay otros grupos que así es. Entonces, la idea es que sirva para el hoy, pues para ya, y no decir, bueno, tal vez el otro año que tengamos más recursos, y qué tal si no los tiene. No, hombre, es con lo poco que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? Eso, esa convicción, eso de creer.
Alguien me va a decir, mire, fíjese que aquí por cultura, ¿verdad? Usted puede traer muchas aspiraciones, muchas iniciativas, pero aquí va a ser lo que la mayoría ya hacemos. Y es que los hipotes al final siempre van pasando de grado. Mire, bien fatalista muchas veces, muchas lecturas que se hace. Ojo, eso no puede ser, eso no es normal. Alguien tiene que hacer la diferencia, ¿verdad? Y muchas veces, bueno, los docentes, si depende, si ya son una planta de 10, 12 docentes, y uno solo va con iniciativas emprendedoras, iniciativas novedosas, innovadoras, terminan doblegándolo. ¿Pero por qué? ¿Por qué será? ¿Verdad? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué será? ¿Verdad? ¿Será que se le murió la chispa que tenía? ¿Será que, verdad? Hay una serie de cosas ahí que vale la pena preguntarse. Ajá. Pero ustedes en ningún momento deben de pensar en ese paradigma. Pues sí, hay que pensarlo, ¿verdad? Pero también cambiarlo. Ajá. Sí, que es importante, pues, comenzar con algo. Ajá. Y yo espero y tengo altas expectativas, pues, de que estos trabajos finales que van a presentar van a ser de mucho agrado y van a ser de mucha satisfacción, ¿verdad? El que los tengan. Y si se los piden porque hay compromiso de que usted le entregue copia a ese centro escolar, hay que hacerlo, solo que hay que revisar muy bien, como le digo, la redacción para que crean más en esto y no le cierren las puertas a otros compañeros en otros años, ¿verdad? Así es que, o con el docente, pues, de encargado de la sección, ¿verdad? Tal vez no es a toda la escuela, pero al docente de grado. Ajá, aunque a lo mejor algunos lo empapelan, lo engavetan, ¿verdad? Y ya. Pero animarles a ellos, pues, a que hagan la lectura de esto, ¿verdad? Ajá, de algo les va a servir. Hay que verlo de esa manera. No sé, compañero, está la lista de referencias, ¿verdad? También que hay que hacer en formato APA. Ahí sí de 1 a 3 páginas, es decir, si una página le salió, pues ahí déjelo bien. Estamos muy bien. ¿Qué va a ir en anexos? En anexos va a ir básicamente el plan de trabajo, el cronograma, si es que hubo un cronograma, o puede ir inclusive, lo más importante son los instrumentos que utilizó, vacíos, en blanco, solo los instrumentos, ¿verdad? No los ya llenos. Ajá, van en los anexos y los enumera y ahí va a ir reflejado la tabla de contenido o en el índice, ¿verdad? Ajá. No sé si, si ha quedado algo más claro o más confuso. Ustedes lo dirán. Estamos ya a las puertas de, bueno, una semana nos queda pues para presentar, creo que el 16, si no me equivoco, cae Una pregunta. miércoles. Miércoles cae, ¿va? Diga, compañero. En la parte de los anexos hay que subir fotografías también. Excelente, excelente, ¿verdad? Muy bien. Sí, la fotografía realmente dan una impresión de que un trabajo de campo se hizo a conciencia, ¿verdad? Y unas fotos vivas, ¿verdad? No unas poses, ¿verdad? Porque a veces hay fotos que no son naturales y sale el grupo como posando, ¿verdad? No, son fotos naturales. Si usted se tomó la selfie o tomó la foto a alguien llenando un cuestionario, pues agárralo cerquita, ¿verdad? Que se vea que la persona llenando un cuestionario, ¿verdad? O si fue un grupo focal, pues el grupito, ¿verdad? Ahí reunido. Y así por el ejemplo, ¿verdad? Como sea que lo haya. Si fue con el docente una entrevista, pues igual, ¿verdad? La evidencia es la fotografía, gracias por decirlo, se me estaba escapando, ¿verdad? Es importantísima. Ajá, háganlo, por favor. Pues sí, no sé cómo ven lo demás. Esta asignatura, ¿verdad? La primera parte tiene que ver mucho, ¿verdad? Con métodos de estudio de educación a distancia y estos últimos capítulos que tienen que ver con investigación propiamente, ¿verdad?
No sé cómo se sienten ustedes, cómo lo ven, qué les ha parecido, qué sugieren para en futuros abordajes de esta asignatura, ¿verdad? Eso es muy bueno saberlo, ¿verdad? Ajá, para otros grupos. Ajá. Quisiéramos escuchar un par de intervenciones ahí. Ujú. Mire, al final se conectaron 7, 8, ¿verdad? 8, ajá. Vamos a hacer la captura de pantalla antes que se vayan a retirar. No sé si alguien se habrá salido, pero igual yo siempre, antes de hacer el informe, yo reviso pues la grabación que queda y a partir de ahí pues ahí está. Yo retomo la asistencia porque nosotros siempre reportamos cuántos, no quiénes, ¿verdad? Sino cuántos de cada grupo. Ajá. Ya el control de quiénes, pues uno lo lleva. Ajá. No sé cómo lo ven. Estamos listas para hacer la entrega el 16, que creo que cae miércoles. No de esta semana, sino de la siguiente. Sí, porque el 14 me toca la segunda dosis de la vacuna, que no sé, estoy pensándolo todavía si me la pongo o no. Sí, está difícil esto, ¿verdad? Ujú. Hay muchas dudas realmente. Pero bien, el 16 sí cae el lunes. Ah, pues el 16 es miércoles. Ujú. Sí. ¿Qué, qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Cómo está la cosa? ¿Salimos bien? ¿Necesitan algún otro apoyo? Díganme. Ajá. Estamos para apoyarles, pero siempre debe ser a través de plataforma. No me canso de decirlo, ¿verdad? Sí, Diga. las entrevistas, ¿en qué parte de la investigación van? Ah, mire, esa es la parte de campo, ¿verdad? La más importante, porque si no hacemos trabajo de campo, es una investigación de carácter bibliográfica. Ajá, entonces va justo en la parte que hemos venido analizando, ¿verdad? De todo el análisis de la información que hacemos. Ajá, allí va, pero se supone que usted en ese momento ya ha hecho las entrevistas, ¿verdad? Y ya lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Ahí está, mire. En la descripción, que va en el marco metodológico, en la descripción de las técnicas e instrumentos que se utilizó, en este caso ya en pasado, para recolectar información. Mire, va en el capítulo 3, marco metodológico. Pero ya el análisis de los resultados, es decir, de ese insumo que usted obtuvo con esos instrumentos, con esas entrevistas, con esas encuestas o como sea, usted ya lo retoma en el capítulo 4. En el capítulo 3 usted solo describe qué tipo de instrumentos utilizó y por qué. Pero ya en el capítulo 4 usted tiene que hacer referencia a ese análisis de los resultados, de esos hallazgos, de esa información, ¿verdad? Ya decir, por ejemplo, de 30 estudiantes de la sección tal, 20 presentan mayores dificultades en este tipo de, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Ya está haciendo un análisis de esos resultados. Ajá. Y así por el estilo, ¿verdad? Si fuera de ciencias, si fuera de informática, si fuera de la contaminación ambiental, ¿verdad? De tantos hogares entrevistados, tantos no clasifican los desechos sólidos, por ejemplo, ¿verdad? O el 100% no clasifica, ya está haciendo usted un análisis de resultados. Ahí hay que apoyarse de datos, ¿verdad? Porque usted los datos los obtuvo en la medida en que aplicó las entrevistas, las encuestas, ¿verdad? Si hace o no hace, si tiene hábitos de estudio o no los tiene, si tiene esto o no lo otro. O sea, eso le sirve a usted para hacer su análisis, ¿verdad? Uh-huh.
No sé si respondía a la inquietud. ¿Sí? Sara, quedamos entonces claros allí con eso. Sin embargo, Sí, gracias. ay, de acuerdo. Sin embargo, como les digo, yo les puedo compartir esta presentación y de hecho lo voy a hacer al grupo de WhatsApp para que lo tengan presente, ¿verdad? Para que la tabla de contenido, el índice, no les cueste también hacerlo, ¿verdad? Ajá. Y ojo, el compañero recordó, ¿verdad? Que debe llevar la fotografía y es cierto, me había escapado. Importantísimo eso, ¿verdad? Así es que damos por cerrado pues la tutoría de hoy. Y si en caso ustedes sientan la necesidad de hacer una de repaso, la hacemos, ¿verdad? Puede ser la otra semana. Ajá. Ustedes me dirán, pues, cuándo, con los que quieran, no necesariamente todos, ¿verdad? Yo con gusto. O si quieren enviarme algún insumo, un avance que tengan de los nuevos elementos, al correo, mándenlo y yo con gusto, ¿verdad? Solo pedirle pues que por WhatsApp mandar el mensajito, así como hizo Edgar la vez anterior, mensajito, ¿verdad? Para yo ir al correo. Lamentablemente esa vez no pude, no me percaté, pues no lo pude revisar antes, pero en este momento creo que sí es más factible, lo podemos hacer. Y si no, pues desarrollamos otra jornadita así de repaso, con gusto, con los que quieran. Si dos dicen que quiere o tres, pues con ellos tres. Y así abordamos aspectos más específicos de lo suyo y no en general, ¿verdad? Si ustedes consideran necesario, obviamente, ¿verdad? Solo me avisan. Y yo ahí estoy. Puede ser siempre por WhatsApp, ¿verdad? Para ponernos de acuerdo. Así es que les deseo lo mejor, un lindo fin de semana, muy productivo, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. Y que descansen también, por supuesto, ¿verdad? Vamos a detener la grabación hasta aquí. Ya estamos, ¿verdad? Así es que muchísimo gusto, compañeros y compañeras. Igualmente, un gusto, licenciado. Gracias por todo. Ahí estamos en comunicación por cualquier cosa. De acuerdo, muy amable. Ahí estamos. Cuídense mucho. Gracias igual, licenciado.